Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo que el Señor nos regala, que nos concede en el intermedio de esta semana o de cada semana para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos en un seminario bíblico, un seminario de evangelismo, donde Dios nos está dando las herramientas pertinentes para predicar la palabra de Dios. Sobre todo estamos en esta sección, es una miniserie que tenemos durante todo el seminario que se llama Respuestas Bíblicas para usar mientras evangelizamos. Hoy vamos a tener la tercera parte. Hemos visto cerca de 15 objeciones que la gente suele tener cuando se les predica la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar otro tanto de esas objeciones, esas inquietudes, esos interrogantes que la gente tiene, que los toman como pretexto para no abrir su corazón y entregar sus vidas a Cristo Jesús. Una de ellas, la primera que vamos a estar mirando en esta noche, es que la gente dice, bueno, pero díganos, ¿quién fue el que hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién fue el creador de Dios? Y la Biblia, frente a esa objeción, que es muy frecuente que la gente la haga, nos da una respuesta, y la primera la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1, donde dice la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que contradicen, aquellos que cuestionan la existencia de Dios, sencillamente la Biblia lo llama como necios. Necio en su corazón. Aquella persona que dice, demuéstreme que Dios existe. ¿Acaso usted lo ha visto? ¿Acaso usted dice que habla con él? Dígame cómo es que usted habla con él. Recuerde que ya estuvimos estudiando que una de las cosas que la Biblia nos dice es que las personas espirituales entienden lo espiritual. En cambio, el carnal no entiende lo espiritual y para él esas cosas, dice la escritura, simplemente son locuras. Por eso es que es muy difícil y la Biblia no es para contender, la Biblia no es para entrar a rebatir y comenzar a convencerlos y a forzar las cosas. No, nosotros necesitamos defender la Biblia porque la Biblia se defiende solita. Dios no necesita que nosotros la defendamos. Pero lo que sí necesita, como lo estuvimos estudiando desde la primera parte de esta serie, es que necesitamos estar preparados para presentar defensa. Y eso es lo que Dios nos está dando a través de estas charlas, como la preparación, como tener esos pasajes bíblicos. Uno de ellos también lo encontramos en el libro de Juan, carta escrita por Juan el apóstol, Juan 1, versículo 18, dice, a Dios jamás nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque si usted lo miran ahí en su Biblia, ese Hijo aparece con mayúscula, que hace referencia al Señor Jesucristo. Dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que la Biblia nos está mostrando es que cuando nosotros conocemos al Hijo, cuando nosotros conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre. Porque Jesús es el mismo Dios, encarnado en un hombre. Y si bien es cierto, nosotros en esta temporada, en esta época que estamos viviendo, no lo vimos, sí hubo un tiempo donde el Señor se encarnó y hubo un grupo de personas que lo vieron. Esto para dar a entender que Dios existe. Nosotros no podemos pretender con nuestra mente tan limitada, tan finita, pretender entender todas las cosas y la grandeza de Dios. Porque es que Dios es mucho más grande de lo que nosotros quizás nos podemos imaginar. Por eso no lo podemos encapsular en un lugar, no le podemos dar una imagen y decir Dios es así, porque no hay la manera, no hay la forma para poder demostrar y para poder graficar a Dios, porque Dios es infinito. Y nadie puede decir Dios es de esta manera o Dios es de otra forma. Porque de hecho la Biblia dice que Dios es espíritu. Y entonces nadie podría decir cómo es un espíritu. Entonces no podemos comparar nuestra mente con la mente de Dios para pretender nosotros entender todo. Y eso es algo que debe ser muy claro para nosotros y para las personas que les predicamos, porque es que es muy difícil. La gente, hasta que yo no entienda, yo no me convierto. Y no, nuestra mente, o sea, Dios es tan grande que nosotros nunca lo podemos entender. Dios es eterno. Nosotros no. Nosotros tenemos un tiempo límite. Dios no. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Pero Dios no. Dios es. Nosotros tenemos unas edades y entonces tenemos un tiempo determinado en esta tierra.
pero Dios es desde el principio. Él es eterno. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y es el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es eterno. Dios está en otra dimensión donde nosotros no podemos entenderla. Basta para nosotros simplemente creer que Dios existe. Dios no tiene límites. Nosotros sí tenemos límites. Por eso es que nosotros no podemos entenderlo, porque a veces cuando la gente quiere darle una semejanza para poder medio entender y entonces tratar de hacer una pintura, hacer algo, es muy difícil. Porque es que Dios no tiene límite y no tiene límites para nada. Por eso como nosotros creemos en Dios, tenemos la certeza y la seguridad que Dios en algún momento puede hacer cosas que nosotros ni siquiera entendemos, que la humanidad no entiende, que los médicos no entienden, que la ciencia no entiende. Y Dios no es quien para darnos a nosotros explicaciones y que nosotros le digamos, no, explíqueme para poder entender. No, 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 no. Dios no necesita, porque Él es soberano y Él no le pide permiso absolutamente a nadie. Él no te consulta a ti, me consulta a mí qué es lo que tiene que hacer. Dios hace porque Él lo hace como Él quiere y a la manera que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Entonces aquellas personas que dicen, es que yo no, ¿quién hizo? Explíqueme eso. Es muy complicado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos dice lo siguiente, escúchenme por favor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, refiriéndose a nosotros los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces el hombre, la Biblia dice que el hombre no va a poder entender eso, no va a poder captar eso. Y seríamos muy necios, como dice la Escritura, pretender entender todas las cosas de Dios, porque hay muchísimas cosas que nosotros aún partiremos de esta tierra sin poderlas entender. Simplemente tenlas ahí registradas, anotadas, para que cuando estés en la presencia de Dios le preguntes, bueno, yo no entendí esto, explícame, y seguramente Dios te explicará en su momento. Pero nosotros no podemos ser aquellas personas que pretendamos entender absolutamente todo de Dios, porque no es así, mis amados. La Biblia dice en Proverbios capítulo 25, a la altura del verso 2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios se reserva eso, de encubrir lo que Él quiera, de no dar a conocer lo que Él no quiera que conozcamos. De hecho, hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos todavía. Y que solamente cuando vamos a la palabra y escarbamos y vamos a lo profundo, comenzamos a entender algunas cositas. Y son tesoros que encontramos, pero realmente no esperemos nosotros entender absolutamente todo. Dice la Escritura, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Ok? Entonces nosotros lo que hacemos para poder entender un poco más a Dios es estudiar la palabra. De hecho, si alguien dice, yo quiero conocer a Dios, uno de los mayores acercamientos que un ser humano puede hacer para pretender conocer a Dios, precisamente es leer su palabra. Porque de hecho en la palabra, lo que nosotros conocemos como la Biblia, sabemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que inspiró a cada uno de esos hombres de diferentes regiones, en diferentes tiempos, en diferentes edades, para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios, pero toda tiene un solo protagonista, que es Dios. Toda nace de la mente de Dios, del pensamiento de Dios. Razón por la cual cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos conocer el pensamiento de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida que tú te relacionas con alguien, en la medida que más hablas con alguien, ¿es así o no que tú la conoces más a esa persona? Pues lo mismo sucede con Dios. En la medida que tú y yo tenemos más relación con Él, en la medida que más nos conectamos con Él a través de la oración y a través de leer su palabra, porque recuerde que cuando oramos nosotros hablamos con Él y cuando leemos su palabra Él habla con nosotros, entonces tenemos algo que se conoce como la comunicación, una comunicación común. Y en la medida que nosotros más escudriñamos la Biblia, en la medida que más hablamos con Él, pues más lo vamos a conocer. Entonces, para aquel que dice que Dios no, de dónde salió Dios, que no conoce a Dios, que le muestre quién es Dios, pues lo más sabio que podemos hacer nosotros es llevarlo a que él estudie la palabra de Dios. Y si alguien tiene dudas de eso, sencillamente pídele a Dios que se revele en tu corazón. Yo sé que muchos de los que estamos acá, yo digo que no sé si de repente hay alguien que haya visto a Dios. Yo no lo he visto, lo he sentido, sé que Él existe.
he visto sus milagros, he visto su obrar, he visto cosas maravillosas, extraordinarias. No solamente en mi vida, sino en personas cercanas, en muchos de ustedes. He visto Dios cómo ha obrado, he visto Dios cómo ha metido su mano y ha hecho cosas sobrenaturales. Y todo eso me hace pensar que Dios existe. Y aún sin que yo hubiese visto algo, aún sin ver nada, sencillamente la Biblia dice que nosotros no vimos por vista, sino que vimos ¿por qué? Por fe. Y basta para nosotros simplemente creer que Dios existe. Pero si de repente hay una persona inquieta que dice, no, yo quiero que Dios se me revele, pues pídele a Dios, porque Él se le puede revelar como se le ha revelado a muchas personas. Como en su momento se le reveló a Moisés en medio de una zarza ardiendo. Y Dios se manifestó, y Él lo puede hacer de cualquier manera. La multiforme gracia de Dios. Dios no lo podemos encasillar y que solamente puede obrar de esta u otra manera. No, Dios se mueve como Él quiera, de diferentes maneras. Entonces, si tú dices, yo quiero ver eso, pues pídale a Dios. Pídele que te muestre a Jesucristo, porque cuando uno, entre otras, cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno ve la obra de Jesucristo, pues sencillamente uno está viendo a Dios obrar. Entonces mira los evangelios, lee los evangelios, estudia la palabra y entonces vas a encontrar cómo es que Dios obra y que Dios es real, que Dios existe. Lo más lindo es saber que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Frente a esa pregunta. Ahora viene otra pregunta que frecuentemente la gente hace. Tú no puedes estar seguro de nada. Cuando nosotros vamos con la palabra y le predicamos, nosotros estamos seguros que vamos con la verdad. Pero no falta aquella persona que diga, bueno, ¿y usted cómo me asegura que lo que usted me está diciendo es verdad? Porque todo es relativo, porque no hay nada absoluto. Eso es lo que la gente dice. Porque algunos que practican algún tipo de religión o algún misticismo dice, yo creo que esto es verdad y usted no me puede negar que lo que yo creo es verdad. ¿Cómo usted me puede asegurar que lo que usted me está diciendo es verdad? ¿Cómo me puede asegurar que eso que está escrito en la Biblia es la verdad absoluta? Y yo les digo, y nosotros tenemos que decirles con toda la certeza, no con argumentos humanos, ya les he dicho, aquí no se trata de entrar a rebatir con argumentos humanos, ni demostrar quién es el que más sabe, no, porque simplemente nosotros al leer la Biblia estamos completamente seguros, y Jesús en una oportunidad en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 17 dice, tu palabra es verdad, listo, y Jesús lo dice, que es el mismo Dios, si dice que lo que está escrito en la Biblia es verdad, que la palabra es verdad, pues sencillamente para nosotros, basta con que Jesús lo haya dicho para nosotros creerlo. Nosotros al estudiar el ministerio de Jesús, notaremos que nunca Jesús se equivocó, que nunca Jesús falló, que Jesús nunca dijo una sola mentira, que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Y en un tema como este, cuando Jesús escriba ahí en Juan 17:17, que tu palabra es verdad, pues sencillamente basta con que Jesús lo haya dicho para poderlo creer. Luego en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, a la altura del verso 6, el Señor Jesucristo se revela y dice, yo soy la verdad. Entonces, existe una verdad. Y para nosotros la verdad es la palabra. Para nosotros la verdad es una persona. Para nosotros la verdad es Jesús. Porque fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Basta para nosotros simplemente con creer lo que está escrito y saber que el que lo dijo nunca se equivoca, que Jesús no tuvo en ningún momento ningún desliz absoluto. Por eso cuando nosotros entendemos que Jesús es la verdad, entonces tenemos que procurar no equivocarnos en cuanto a la salvación eterna. Porque si la Biblia dice que solamente a través de Cristo encontramos la salvación, que solamente Él es el camino, así como Él es la verdad y como Él es la vida, nosotros y la gente, cuando les predicamos, no podemos nosotros dejarles como la posibilidad de pensar que podría también ser otro camino, podría ser otra verdad y podría ser otra vida. Porque estamos hablando de la salvación eterna. Y esto es algo que es un riesgo muy grande. Y que le respetamos lo que la gente pueda creer, pero tenemos que mostrarles que solamente está el libro, que es la palabra de Dios, que ya les dijimos, es el pensamiento de Dios plasmado en tinta y papel, y que cuando la Biblia dice que es la verdad,
No está diciendo, porque es que si la Biblia dijese, yo soy una de las verdades, pues quedaba como una puerta abierta. Pero Jesús es muy enfático en eso y dice, yo soy la verdad. Y entonces le decimos a las personas, bueno, si tú te paras en una autopista de alta velocidad y dices, no, yo no creo en los autos, eso no va a cambiar nada la realidad. Y tú te paras y dices, no, yo veo unos autos, pero yo no creo en eso, me puedo parar aquí. Independiente que crea o que no crea, indudablemente, tarde que temprano, va a ser arrollado por uno de esos carros y posiblemente pueda morir. No le basta con que él diga, no, yo no creo. Es que una cosa es lo que él pueda creer y otra cosa es la realidad. Ahora, entonces, independiente de que la persona crea o no crea, la realidad es una sola. Y la realidad es que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y que la gente no se puede arriesgar pensando otra realidad y decir, pues esperemos a ver qué pasa, porque en este tema no podemos darle como una gabela a las personas para que puedan tener otra opción, otra alternativa. Muy bien, vamos a entrar en nuestra tercera objeción, que en forma general es la número 18. Cuando la gente nos dice, le estamos predicando la palabra y nos dice, no creo en el infierno. Yo no creo que el infierno sea un lugar real. Yo más bien creo que el infierno lo estamos viviendo aquí. Que esto que estamos viviendo en este tiempo, ese es el infierno. ¿Qué más infierno que el que estamos viviendo? Dice la gente. Y la pregunta que tenemos que hacerles a ellos es, ¿y usted de dónde saca esa información? ¿De dónde saca eso que el infierno no existe? Independiente de que tú creas o no creas en el infierno, el hecho de que tú no creas en el infierno, eso no invalida una verdad, porque el infierno es real y existe. El hecho de que tú no lo creas, no quiere decir que no existe. En el libro de Hebreos, capítulo 9, a la altura del verso 26, la Biblia nos dice lo siguiente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. De paso, nos sirve este versículo para refutar aquel concepto o argumento, sobre todo oriental, que habla de la reencarnación. Seguramente ustedes lo han escuchado, donde dice que nosotros podríamos haber vivido en otra vida y que posiblemente seamos reencarnación de alguien más, o aún se atreven a decir de un animal. Una de esas creencias las tienen en la India, por ejemplo, que dice que un ser humano se pudo haber reencarnado, es decir, era un animal, era una vaca y se puede haber reencarnado en un ser humano. O que una vaca se puede reencarnar en un ser humano. O que un ser humano en una vaca. De hecho, por eso ellos no consumen vaca, prefieren morirse de hambre que comer carne, porque creen que podría ser la reencarnación de algún ancestro. Pero la Biblia es muy clara en este tema. Aquí no hay, digamos, vacilación en esto, porque dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces no existe el cuento de que una persona reencarnó y que otra vez está viviendo. No, no, no. Porque le dice que el hombre muere una sola vez y que va a ser, dice, después de esto vendrá el juicio. Es decir, la persona muere y va a llegar un momento en su vida que va a tener que estar delante de Dios rindiéndole cuentas de todo lo que hizo en esta tierra. Entonces la gente dice, no, pero bueno, sí, eso puede ser verdad, pero el infierno no existe. Ahorita poníamos el ejemplo de la persona que se para en la autopista y dice, yo no creo en los autos. Pero el hecho de que no crea en los autos no quiere decir que no le va a pasar nada. Aquí podemos encontrar el caso de una persona que dice, no, yo no creo en los camiones de 18 ruedas. Y se puede parar en una autopista y ve que se aproxima ese camión gigantesco. Dice, no, yo no creo en ese tipo de camiones. Entonces la falta de fe no altera una realidad. La falta de creer en algo no altera esa realidad. Que crea o no crea en ese camión de 18 ruedas no quiere decir que no le va a pasar nada. Que crea o no crea en el infierno no quiere decir que porque él no cree, entonces no existe y no le va a pasar nada. Un día el Señor Jesucristo, hablando a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 28, dijo lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo que él menciona la existencia del infierno. Dice, no se preocupen por los hombres, no se asusten por ellos. Más bien asústense, más bien teman aquel que puede matar no solamente el alma, sino que también puede matar el cuerpo. No solamente el cuerpo, sino también el alma. Aquel que puede llevar o permitir que una persona vaya al infierno. Y ese es Dios. Dios es aquel que al final tendremos nosotros que rendirle cuentas. Dios es el que tendrá la última palabra en cuanto a lo que tiene que ver con el destino eterno de una persona. Aunque la persona diga, no creo, la Biblia dice que el infierno existe. El mismo Jesús en Mateo capítulo 5, a la altura del verso 27, en adelante dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una vez más el Señor menciona la palabra infierno. Ahora, podríamos preguntarle a aquella persona que dice, no, yo no creo en el infierno y nada, eso no va a pasar nada, yo simplemente el día que yo muera ya se acabó todo y no va a pasar nada, ya ahí termina todo. No es cierto, no es cierto. Y podríamos decirle a esa persona, ¿tú venderías tus ojos por 100 millones de pesos? Seguramente la persona va a decir, no, yo no la voy a vender. No, pues yo puedo tener mucha necesidad, pero para mí mis ojos valen mucho. Mis ojos valen más de 100 millones de pesos, ¿yo cómo los voy a vender? Entonces le podríamos decir, ok, y estamos de acuerdo en eso. Entonces, si tanto valoras tu cuerpo, si tanto valoras tu vista, ¿por qué no consideras tu alma? ¿Por qué no consideras tu destino eterno? Si le pones tanto valor a algo que va a ser tarde que temprano se va a deteriorar y se va a acabar, ¿cuánto más tendrías que ponerle valor y estimar tu alma que es eterna? Y esto, mis amados, en la realidad es lo más importante, el alma. Más que las cosas físicas, lo más importante es eso. Y por eso tenemos que mostrarle a las personas la importancia de la salvación de su alma. Y que no se puede poner a jugar porque diga simplemente no creo. Ya les dije inicialmente, el hecho de que una persona diga no creo, no están validando una realidad que está escrita en la palabra de Dios, que es la verdad. Hay otro grupo de personas que les estamos evangelizando, les estamos predicando y entonces nos salen con este cuestionamiento. Bueno, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué existe tanto sufrimiento? Si ustedes dicen que Dios es amor, entonces ¿por qué Él permite que la gente sufra? Y frente a esa pregunta, nosotros tenemos respuestas bíblicas para poderle dar a ellos. Porque lo primero que tenemos que decirles es que el pecado y el sufrimiento no pueden estar separados. Una de las consecuencias o razones por las cuales hay sufrimiento es porque hay pecado. Ejemplo, si alguien engaña a su esposa y ella se entera, ¿qué se puede esperar? Lo que viene detrás de todo eso es sufrimiento y dolor. Ahora, no solamente para el que engaña, no solamente para la engañada, sino también para todo su núcleo familiar, obviamente incluyendo a sus hijos. ¿Y por qué se da ese sufrimiento? ¿Por qué se da esa ruptura a nivel familiar? ¿Por qué hay tanta afectación por parte de sus hijos? ¿Por qué sus hijos ahora lloran? ¿Por qué sus hijos ahora están pasando por momentos difíciles? Y máxime cuando hay una separación y entonces los hijos tienen que vivir las secuelas de eso. Y entonces se pregunta, ¿Dios por qué permitió eso? ¿Dios por qué?
Y la respuesta es, la culpa no es de Dios. La culpa es del pecado. La Biblia dice, no os engañéis, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Y si siembra pecado, va a recoger dolor, va a recoger sufrimiento, va a recoger tristeza, va a recoger amargura. Entonces, uno no puede echarle la culpa a Dios de cosas que hace el hombre. Y si nos ponemos a mirar en el contexto general, el sufrimiento y el dolor que hoy se está pasando en esta humanidad, el trasfondo de todo esto, la raíz de todo esto, es una, y se llama el pecado, se llama el alejamiento de Dios. No es lo que Dios tenía planeado desde el principio, pero fruto del pecado vino la caída del hombre y las consecuencias, así como la nota el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Romanos capítulo 5 a la altura del verso 12. Él dice lo siguiente, escuchen por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero decirles que originalmente, inicialmente, no estaba concebido que el hombre muriera. Cuando Dios lo creó, cuando Dios lo puso en esta tierra, lo puso para que viviera eternamente. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es muy injusto cuando una persona muere, culpan a Dios. Dios, pero esto, Dios, pero ¿por qué? Dios, Dios, Dios. Y la toman contra Dios. Y es que Dios no fue el que trajo la muerte. La muerte la trajo Satanás por causa del pecado. Entonces, si tú quieres estar en contra de alguien por causa de la muerte de ese ser querido y lo demás, que a veces algunos se resienten, dizque con Dios, que porque murió un ser querido, el único culpable es Satanás, porque a través del pecado vino la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, también entonces, dice la Escritura, por el pecado la muerte. Por culpa del pecado vino la enfermedad, vino el sufrimiento, vino la muerte. La muerte entró al mundo como resultado del pecado del hombre. Entonces no debemos culpar a Dios, sino que si queremos buscar un culpable, en primera instancia, el primer culpable es el mismo hombre. Él es el culpable. A veces nos escudamos diciendo, no, es que Satanás, es que el diablo. No necesariamente. Porque Satanás puede llegar hasta el punto de tentar, de lanzar las cascaritas ahí para que la persona caiga. Pero es potestad del hombre pasar por encima de la cáscara sabiendo que si la pisa, las consecuencias va a ser que se deslice y se caiga. Entonces, si queremos buscar un culpable frente al sufrimiento y al dolor, el único culpable es el mismo hombre. Y en lugar de ver el sufrimiento como una excusa para rechazar a Dios, al contrario, a esas personas que dicen por qué Dios permite eso, al contrario, escúcheme, el sufrimiento debe servir realmente como un motivo para volver a Dios. Para decir, si yo estoy mal, si yo estoy sufriendo por causa del adulterio, por causa de la embriaguez, por causa de las mentiras, por causa de las trampas en los negocios, por causa de la gritería y tantas cosas que pueden haber. Y entonces, en lugar de que busque culpable a Dios, entonces lo que tenemos que hacer es revisarnos. Lo que tiene que hacer la persona es revisarse y volverse a Dios. Ahora, si bien es cierto, no tenemos una respuesta para cada situación específica del sufrimiento, lo que sí podemos decir de forma general es que gran parte del sufrimiento de la humanidad, en forma general, es por causa del pecado del hombre. Y a pesar de este misterio, a pesar de nosotros saberlo, ¿nosotros qué hacemos?
lo más sabio que podemos hacer es confiar en Dios. Ya lo hemos dicho, Dios cuando creó al hombre, de hecho la Biblia dice que la creación humana es la obra perfecta de Dios. Y Dios lo creó de una forma tan perfecta. Nomás cuando tú ves una persona que nace, un bebé que nace, tú lo ves tan hermoso, tan perfecto, tan simétricamente, cada órgano, cada tejido, cada parte de su cuerpo es tan perfecto. Porque eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios sabe hacer, cosas perfectas. Pero infortunadamente, el pecado vino al mundo y volvió al hombre ya imperfecto. Y dentro de esa imperfección es que viene el pecado y viene una cantidad de cosas que como consecuencia trae el sufrimiento. Sin embargo, Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús advirtiéndonos, dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, para aquellas personas que están en sufrimiento, están en dolor, están pasando por un momento difícil en su vida, lo más sabio y lo más aconsejable es que busquen a Jesucristo. Porque Él no está diciendo que si estamos en Él no habrá sufrimiento ni habrá dolor. No, eso no va a suceder nunca. Porque mientras estemos en este mundo caído, mientras estemos en este mundo perverso, mientras estemos en este mundo que está desbaratado, que está patas arriba, y nosotros por el hecho de estar inmersos en este mundo, pues sencillamente también tenemos que sufrir esa ola que lastima a este mundo. Pero Dios nos lanza el paracaídas para que estemos alertados. Y es que si bien es cierto, en el mundo tenemos aflicciones, es cierto, pero confiemos que el Señor Jesucristo ha vencido el mundo. De hecho, la Biblia dice que en el mundo habrán aflicciones. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas, el Señor ¿qué? Nos librará. Y en el reino de Cristo, cuando tú y yo estemos en la presencia de Dios, ahí sí, porque ya no estaremos en este mundo caído, ahí sí ya no habrá dolor, ahí sí ya no habrá sufrimiento, ahí sí no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá llanto. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Un día tú y yo partiremos, si estamos en Cristo, partiremos con Él, y todo este sufrimiento que vemos hoy en día simplemente será parte del pasado, porque el futuro que nos espera en Cristo Jesús es un futuro de bendición, de alegría y de gozo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es que solo podemos estar seguros cuando estamos reconciliados con Él. Y si tú estás reconciliado con Él, tranquilo. De hecho, la Biblia dice que puede ser, que es la aflicción de este mundo, que son los sufrimientos de este mundo, comparado con toda la eternidad. Y aunque una persona puede decir, no, yo he sufrido mucho en esta tierra, ok, vamos a admitir eso. Pero ¿qué pueden ser 80 años de sufrimiento en esta tierra, suponiendo que toda la vida ha sufrido, que no es así? Porque tal vez alguien esté sufriendo hoy, pero si hace un poquitico de remembranza, se dará cuenta que toda la vida no ha sido sufrimiento, que han habido momentos de felicidad, de gozo. Pero suponiendo en el peor de los casos, que una persona diga, no, yo toda la vida he sufrido. Ok, toda la vida he sufrido. Pero bueno, ¿qué podrían ser 80, 90, 100 años de sufrimiento versus a toda una eternidad de gozo, de alegría, de felicidad que el Señor tiene preparada para sus hijos? No es nada. Entonces, soportemos las aflicciones. De hecho, las aflicciones son temporales, son momentáneas. Y sabemos que esas aflicciones van a terminar un día, tarde que temprano. Pero la felicidad y el gozo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, es un gozo eterno en Cristo Jesús. Vamos a mirar una objeción más, que es aquellas personas que dicen, bueno, usted me habla y ¿de qué religión es usted? ¿Por qué hay tantas religiones diferentes? Y entonces frente a esa pregunta que la gente te hace, que por qué hay tantas religiones y cómo me dice usted que la suya sí es la verdad. ¿Cómo me dice usted que lo que usted me está predicando, lo que usted me está hablando, sí es la verdad? Y entonces, ¿qué les decimos a ellos? Que la mayoría de religiones tienen algo en común. Que las religiones, en todas ellas, se debe hacer algo, supuestamente, para ganarse el cielo.
Pero le dejamos enfatizado lo siguiente en primera instancia, que el cristianismo no es una religión. Y como les he dicho muchas veces, una vez más se lo digo hoy, si a ti te preguntasen de qué religión eres, es un gran error decir yo soy de la religión cristiana, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. A diferencia de las religiones, como lo estamos anotando, todas las religiones demandan algo para ganarse el cielo. Es decir, buscan. De hecho, la palabra religión es el vocablo griego religere, que es la manera como yo me puedo unir a Dios de acuerdo a lo que yo haga. Entonces es el hombre buscando la manera de poderse acercar a Dios. Y en contraste, el cristianismo es Dios acercándose al hombre a través de una persona llamada Jesucristo. Las religiones buscan a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. Las religiones todas tratan como de aliviar la conciencia, de aliviar la culpa, de deshacer el pecado haciendo obras buenas. Y entonces nos enseñaron ese famoso refrán, que el que peca y reza, empata. Entonces yo puedo cometer muchos pecados, pero voy y rezo y ya, como que eso quedó saldado, como que lo ponen en una balanza. Como que yo puedo ser un corrupto, un mentiroso, un ladrón, un adúltero y lo demás, pero si reparto mercados y soy altruista y hago buenas obras, entonces eso como que lo uno me resta y lo otro me suma y entonces quedo emparejado y quedamos bien delante de Dios. Porque la gente piensa que haciendo actos de sacrificio, por ejemplo, entonces se ganan la bondad de Dios. Y entonces se flagelan, entonces suben a los cerros altos, entonces pagan penitencias, otros hacen pactos y una cantidad de cosas y piensan que con eso entonces se ganan la bondad y la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice, en el libro de Mateo, Jesús hablando, capítulo 16, versículos 25 en adelante, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si ganara todas las cosas materiales de este mundo, si edificara, si construyera, si hiciese, si tuviese mucho dinero, si tuviese muchos títulos, y se enfocó su vida solamente a eso, a materializar su vida con cosas vanas de este mundo. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, todo lo que tiene lo podría acumular y tal vez en ese día decir, Señor, yo te entrego todo lo que hice, mis edificios, todos mis bienes, la cuenta bancaria, te entrego todo, Señor, por la salvación. Y nada, absolutamente nada de eso va a comprar la salvación. Entonces mire lo que dice, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre, y noten que ese hijo y ese hombre están en mayúsculas refiriéndose a una persona llamada Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, escúchenme por favor, amados, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Dios no pagara conforme a sus obras, si Dios, escúcheme, si de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, Dios nos pagara, nosotros estaríamos condenados. Porque creo que ninguno de los que estamos aquí somos lo suficientemente buenos como para decir que por lo que hemos hecho nos ganamos el cielo, nos ganamos la eternidad, nos ganamos la salvación. Si todos los que estamos acá, y obviamente me incluyo primeramente, si Dios me pagara por lo que yo he hecho, estaría condenado. Entonces no podemos arriesgarnos en eso. Escuchen por favor, porque sin excepción, yo no sé si de pronto exagero con lo que le voy a decir, pero creo que sin excepción, todos hemos pecado y todos hemos violado la ley de Dios, sus leyes. Sin duda todos hemos mentido
y de una u otra forma hemos robado y hemos mirado con lujuria y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cristianismo es diferente a cualquier religión. Por eso nosotros no podemos ponernos, ni Jesús vino a competir con ningún líder religioso, ni Jesús vino a establecer una religión más, no. El cristianismo es completamente diferente. Y cuando la gente dice, ¿por qué hay tantas religiones? Pues es porque cada quien puede crear su religión. Cada quien puede crear su Dios, su Diosito. Y cada uno puede vivir de acuerdo a la manera de su Dios que ha creado en su mente. Pero nosotros no podemos creer ni crear un Dios, porque el Dios ya existe. Y simplemente tenemos que ajustar, alinear nuestra vida al Dios de los cielos. Ahora escúcheme, aunque Dios exige santidad y exige rectitud, debemos entender que por más santos y por más rectos que seamos, si no es por una cosa es por la otra que estamos fallando. Y si nosotros nos vamos por esa línea de querer vivir en la perfección, en la santidad, de nunca equivocarnos, de nunca fallar, tarde que temprano fallaríamos y estaríamos condenados. Pero bendito Dios por Cristo Jesús, que vivió en esta tierra y que dio su vida y que vivió una vida no como la de cualquiera de nosotros, porque es la única persona que ha pisado esta tierra, que ha sido tentado en todo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, sin culpa, porque Jesús es el único que verdaderamente pudo vivir una vida perfecta, una vida recta delante de Dios. Y aquel que fue perfecto, que nunca se equivocó, estuvo completamente dispuesto, sin ninguna carga, sin ninguna pesadez, sino con la mejor actitud. Estuvo dispuesto a tomar todo nuestro pecado, a ir a la cruz del Calvario y ser crucificado y muerto y sepultado, pero resucitó. Y ahora, por su obra, no por nuestras obras, por su obra, Dios nos ofrece a cada uno de nosotros perdón de nuestros pecados. Y que lo único, escúcheme, que lo único que nosotros podemos hacer, que lo único que la gente puede hacer y debe hacer, simplemente es vivir en fe, confiando en su persona, en la persona de Jesús y en la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Es lo único que el Señor demanda para que nosotros tengamos la vida eterna y la salvación. Esto que les estoy diciendo es lo que tenemos que compartirle a las personas. Porque el cristianismo no se trata de vivir sin nunca fallar, porque por más que hagamos esfuerzos, yo no sé si a ti te ha pasado, por más que, yo lo digo por mí, por más que trato de hacer esfuerzo de vivir de una manera recta, si no es por una cosa es por otra, que nosotros le fallamos a Dios. Pero bendito el Señor por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de aquellas obras muertas, de aquellos esfuerzos inútiles que nosotros no somos capaces, de todos esos buenos intentos que nosotros tratamos de hacer para pretender muchas veces de sobornar a Dios diciendo, me porto bien para que Dios me bendiga, y una cantidad de cosas. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, escuche lo que dice la Escritura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y entonces, como entendemos eso, podemos estar tranquilos y confiados que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Para que sigamos pecando? ¿Para que sigamos haciendo lo mismo? No. Para que, como dice la Escritura, para que sirvamos al Dios vivo. Y que entendamos de una vez por todas, y que las personas a las cuales estamos predicando, porque estamos en el seminario de evangelismo, respuestas bíblicas para usar mientras evangelizamos, para que las personas puedan entender que Jesús es el único que puede salvarnos del pecado y de la muerte, que no hay absolutamente nadie más. Por eso nosotros no predicamos una denominación, no predicamos un pastor, no predicamos una religión.
predicamos una persona y esa persona se llama Cristo Jesús de Nazaret. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro, enfaticemos acá, en ningún otro hay salvación. O sea, la salvación no viene por ninguna otra vía. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay absolutamente una persona, un camino, una religión, alguien diferente a Cristo, por lo cual la gente pueda ser salva. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, ya lo tocamos anteriormente, yo soy el camino. El camino. No dice un camino, el camino. Y la verdad. Y la vida. Y escuche cómo termina diciendo él esa palabra. Nadie viene al Padre sino por mí, está diciendo Jesús. Nadie es nadie. No hay una sola persona que pueda entrar al cielo procedente de otra vía. La única vía, el único camino es Cristo Jesús. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Aunque la religión tradicional dice que todos los caminos conducen a Roma, podría ser cierto. Pero una cosa es Roma y otra cosa es el cielo, la eternidad, el Padre Santo. Pueden llegar a Roma, pero no pueden llegar al cielo. Y esto es bien importante. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que alcanzamos a ver una última en esta noche. Qué lindo, mis amados, que tenemos un Cristo poderoso, que Él tomó el castigo por nosotros y que nos permite estar en gozo y en bendición. Por eso tenemos que tener la certeza y la seguridad que lo que nosotros hablamos está soportado por la Biblia. El Espíritu Santo nos está respaldando. Jesús está con nosotros. Que cuando vamos a predicar no vamos solos. Él nos dejó su palabra, que es un arma letal frente a los argumentos que la gente pueda tener. Otra pregunta que viene a colación en el tema que estamos tocando es, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Quién tiene la verdad? Y la gente se pregunta, dice, bueno, la iglesia católica pues es una sola y ya. Pero ¿por qué la iglesia cristiana hay tantos nombres, tantas denominaciones? ¿Cuál de todas es la verdad? Porque muchas profesan decir y tener la sana doctrina. Pero ¿cuál es la verdad? Entonces, una vez más, entramos frente a esa pregunta y le decimos, la verdad es una sola. Y la verdad es Cristo. La pregunta es, ¿cómo saber si alguien está en la verdad? Es una pregunta para ti y para mí en esta noche, que le podemos hacer a la audiencia. ¿Cómo saber si estás en la verdad? Y la manera que Dios nos deja para saber si estamos en la verdad es que nos examinemos. Nos examinemos para saber si verdaderamente, y eso es para nosotros hoy, para mirar verdaderamente si estamos en Cristo. Examínate, pregúntate. Porque tú puedes estar en una religión y puedes creer que estás en Cristo, pero una cosa está en la religión, otra cosa estar en Cristo. Examínate. Y terminemos esta noche revisando este punto. Nos examinamos. Examínate para saber si estás en Cristo. Es decir, si estamos confiando en su persona, en la persona de Cristo, en su obra, en la obra de salvación, y no en nuestra obediencia. Porque puede ser que tú estés confiando en tu obediencia. La obediencia a congregarme, la obediencia de aportar para la iglesia, y estoy haciendo actos de obediencia. Y eso podría estar bien, pero escúchame, no es lo más significativo. Porque tú podrías congregarte toda la vida. Tú podrías ser la persona que más ofrenda, que más ayuda. Tú podrías ser la persona más activista dentro de la iglesia. Podrías estar desarrollando un ministerio. Podrías ser una persona activa dentro de la obra. Pero a pesar de todo eso, morir y no ser salva. Porque es que la salvación no te la da porque tú hagas parte de una denominación. Porque te bautizaste. Porque eres un pastor, un líder. Porque participas en algún ministerio. Porque si te miran en el libro de los diezmadores, tú eres el que estás ahí siempre haciendo los mayores aportes. Todo eso puede ser importante, escúcheme. Pero no es lo esencial en la vida cristiana. Por eso el Señor
hoy, en este último punto, nos llama para que nos examinemos si estamos en la verdad. Y cuando hablamos de este punto es para que revisemos si verdaderamente hemos confiado en Jesucristo. Si tú verdaderamente has puesto y estás poniendo y tienes tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. No en conocerlo, porque muchas personas lo conocen, dicen, yo lo conozco, yo he escuchado hablar de Cristo. Y si tú sales a preguntarle a la gente, todos han escuchado hablar de Cristo. Eso es algo, escuchar hablar de Él. La otra es, si verdaderamente has confiado en la obra que Él hizo. Si tú le has pedido perdón al Señor Jesucristo. Si tú has creído en lo que Él hizo por ti, por la sangre que derramó por ti. Escuche cómo lo dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En esa misma carta, capítulo 5, verso 10, dice, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, que es aquel que se reconoce a sí mismo como un pecador, que sabe que no tiene ninguna justicia en él, aparte de Cristo por la fe. Es aquel que sabe, como dice Juan, 1 Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquella persona es la que necesita y reconoce que sin Dios no es nada, que necesita el perdón de Dios. Por eso el mismo apóstol Juan, en su primera carta, en esta carta que estamos mirando, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos que reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que tenemos al Señor, que es nuestra salvación, que es nuestra vida. Oremos, mis amados, en esta noche. Digámosle, Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú no eres ninguna religión. Gracias porque estamos en la verdad, que eres tú, que es una persona, que no hay nadie más. Permítenos, Señor, examinarnos y entender que solamente dependemos de ti, que sin ti nada somos, Señor. Gracias por esta noche, gracias por explicarnos, Señor. Sabemos que todavía nos faltan varios temas por tratar, pero gracias, Señor. Permítenos digerir esto que estamos aprendiendo hoy y que podamos ser difusores de tu palabra, Señor. Que podamos compartir tu palabra, Señor, con tanta gente que necesita conocer esta verdad. Que salgan de las tinieblas, de la oscuridad, Señor. Que nosotros podamos ser esos instrumentos para mostrarles a las personas que no es una religión, no es un lugar en particular, que es una persona que eres tú, Señor. Que tú eres real, que tú existes, que tú viniste con un propósito, Señor. No de condenar, sino de salvar a aquellos que están perdidos. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Que la bendición tuya esté con cada uno de ellos en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Amén y amén.